Doctor, Sí, la última vez que me escuchan, sí. Ya Sí, estoy se grabando. escucha. Sí. la última vez, hicimos algo muy facilito en esa parte del producto era continua, ¿no? Para ver que con la topología de Krull es un grupo topológico, Ajá. pero creo que no me convenció mucho la prueba. En las notas puse otra, ya están las notas en la página de Overleaf. ¿Y qué es lo que no Puse te, algo un poco distinto, ¿no? Donde puse más bien la normalidad. ¿Mande? qué es lo que no te convenció de la prueba? Pues es que como que solo lo hicimos, o sea, la idea fue que decirlo, ¿no? Que es continuo nada más La identidad. en la identidad, Sí. pero atrás como que no, o sea, a la hora de mover las cosas, sí hay que usar por ahí una normalidad porque pues solo estamos definiendo las bases como las clases laterales de un solo lado, ¿no? Entonces al hacer los productos hay que usar por ahí algo de normalidad, para poder asegurar que en efecto, pues sí se preservan bien los productos. A ver, vamos a revisar eso, porque aquí, bueno, esta parte que está aquí, sí ven esta parte de la pantalla, ¿verdad? Esta parte está clara, ¿no? O sea que el producto, entonces la imagen inversa de este abierto básico de la identidad, contiene a esta cosa, ¿sí? A estos grupos. ¿Sí? Sí, sí. Aquí es GNL, GNL. Sí, y entonces aquí lo que tenemos es que este es un abierto que contiene la identidad del producto y que va a dar aquí adentro. Esto ya demuestra que es continuo. O lo que les dije es con la caracterización, ¿verdad? Que si tenía dos vecindades de la identidad distintas, no necesariamente distintas, en este caso no son distintas, un producto queda dentro de la vecindad original que yo tenía. Eso se tenía que hacer para toda vecindad, pero basta hacerlo para los básicos, ¿no? O sea, si en particular pasa para los básicos, pues ya pasa para todos, porque todo abierto tiene un básico. Entonces, esta parte de la continuidad está correcta, ¿no? O esto no te convence. Eso no me convence porque para hacerlo para la entidad no creo que sea suficiente porque a la hora de movernos, a la hora de trasladar, queda como que un G ahí en medio. O sea, A ver, casi nada, solo es. hay una proposición que demostramos que dice que una función es continua y cuando yo tengo grupos, ¿no? Grupos topológicos, entonces una función es continua si es continua para la identidad. ¿De acuerdo? Pero aquí todavía no sabemos que sea grupo topológico, ¿no? Justamente eso queremos demostrar. Ajá. Ok. Además, digo, eso sería entre grupos topológicos. No, ¿No? Eso sería. a ver, yo tenía aquí una función que era continua entre grupos, que además tenía una topología. Entonces, continua si es Cierto. continua para la identidad. Vamos a ver si es eso lo que les dije. Sí, puede ser que yo esté ahí. Ajá. Porque yo no utilizaba, si no mal recuerdo, el hecho de que fuera grupo topológico, que fuera un grupo con una topología. Claro. Cierto, entonces lo que nos hace falta aquí es que pese a homomorfismo de grupos, lo cual pues no necesariamente, ¿no? Vamos a ver, déjame ver qué dice la proposición. Aquí está. Si un homomorfismo de grupos topológicos, CH entonces es un homomorfismo. Ajá, entonces es un homomorfismo de grupos, entonces sí es continuo en la identidad. Entonces yo lo que necesito es que sea un homomorfismo de grupos, en efecto. Y esta cosa es el producto. Y el producto tiene estructura de grupo, digamos, es un grupo topológico, el producto con el producto. Sí, sí. Este sí es un grupo topológico. Y el producto es un homomorfismo. No necesariamente, ¿no? Porque no es conmutativo. Exactamente, aquí el único problema es que sean conmutativos. Y en efecto eso no es porque no es conmutativo, de hecho son homomorfismos y de hecho entonces no son conmutativos. Claramente entonces aquí está. Falla en esa. Exacto, falla en esa propiedad. El producto no es conmutativo. Y entonces, a ver, yo me tomo este abierto, pero a ver, sí, exacto, aquí estaría yo demostrando exactamente que la identidad sí pasa esto, ¿no? Y ahora lo único que me bastaría ver es tomarme cualquier otro abierto básico, podría multiplicar por un sigma aquí. ¿De acuerdo? O sea, tomarme un abierto básico de la vecindad, un abierto básico de cualquier sigma, o sea, me tomo un sigma cualquiera, a ver, sacar esto. Entonces me tomo un sigma cualquiera en G, y quiero ver que cualquier vecindad o cualquier abierto, o sea, de hecho cualquier abierto básico sería de la forma sigma por este cuate, ¿no?
Entonces, a ver si se puede corregir aquí. Lo voy a poner en rojo para que quede nada más. Entonces, un abierto básico de la vecindad sería sigma de esta cosa. Y entonces me gustaría ver que para todo punto en la imagen inversa, ¿verdad? Es que ahí va a estar el detalle, ¿verdad? O sea, si es un abierto, me gustaría ver que la imagen inversa de este cuate es un abierto. Entonces, me gustaría ver que para todo punto en la imagen inversa existe una vecindad aquí. Y eso va a ser equivalente a decir que... Y es que aquí la cuestión está en que sigma y sigma a la menos 1. Digo que G en el L y su inverso es el mismo, ¿verdad? Esta es una vecindad de esas que son simétricas. Pero ¿quién es la imagen inversa de sigma G en L? Pues porque no contiene el sigma 1, pero sí es la pregunta es que... Creo que sería pues, agarrarnos parejas que es una unión, es una unión de varias cosas de estos abiertos, de estos tipos de... O sea, por ejemplo, son las parejas cuyo producto va a dar a la vecindad sigma, no sé qué. Sí, puede ser que sea un poco más complicado. Pero sí, a lo mejor sí, en efecto, no se puede corregir inmediatamente. Ok. Sí. Pero casi en lugar de tomando sigma, tomando más bien dos arbitrarios, y bueno, tomando que el producto de las bases en esos puntos da la base del producto. Exacto. Y eso sí es algo de normalidad, o sea, si pones en el producto G1 y G2, digamos, la idea que ya sea el producto, pues el G2 se pasa al otro lado, ¿no? Por normalidad. Ok, bueno, entonces la reviso esa cosa que tú dijiste. Y a ver, para el caso del inverso. Creo que ahí no hay problema porque pues sí te da el inverso tú también, ¿no? O sea, trasladar no pasa mucho. Ok. Entonces aquí hay que revisar, ¿no? Perfecto, qué bueno que te diste cuenta. En efecto, no era tan trivial. Ok, bueno, entonces dices que ya le escribiste, ¿no? Sí, lo puse en las notas. No sé si a lo mejor fue muy complicado lo que puse. Bueno, o sea, no complicado, más bien no sé si me compliqué mucho, que a lo mejor puede ser más rápido. Lo voy a revisar. Sí, ahí está. Con cuidadito. Okay. Lo demás estaba bien, ¿no? Sí. Para ver qué es Hausdorff, bueno, una vez ya siendo grupo topológico, para ver qué es Hausdorff, basta ver que eso, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Sí, nos quejado que la identidad es cerrada, ¿verdad? Y luego estábamos viendo que era compacto. Entonces, lo que hacíamos era ver que todos los grupos finitos, ¿no? Los grupos finitos, digo, son finitos porque la extensión es finita también, con la topología de Krull es compacto, y entonces yo tenía un morfismo que era la restricción de G. Acuérdense que G es el grupo de Galois de N sobre K, donde N es la extensión de Galois original, que puede ser infinita. Entonces tomaba la restricción al grupo de Galois de L sobre K, y les decía que esta restricción estaba bien definida, justamente porque aquí sí tengo la normalidad, ¿no? Cuando tú te referías a que había que utilizar la normalidad, ¿era en un argumento de aquí? ¿De esto? No. ¿O desde el pasado? Bueno, ahí sí estamos, pero no en el pasado, en el producto. Hay que utilizar algo sobre la... Es verdad, sí, claro. Ahí no utilizamos en este caso que la extensión L sea normal, ¿verdad? Entonces suena bastante natural que tenga que utilizar la normalidad para que pueda mover las cosas de alguna manera. Ok, hay que revisar. Bueno, entonces en este caso la restricción sí es un homomorfismo, y aquí sí pasa por la normalidad, justamente porque sigma de L es igual a L, es porque L es normal. Entonces, si yo me tomo un abierto básico, que es de la forma G de L sobre K, con L una extensión finita sobre K, entonces me tomaba que la imagen inversa era el G de N sobre M, ¿no? Si es el abierto. No, más bien, si U es igual a L sobre M, o sea, todos los abiertos básicos de la extensión de Galois de L sobre K, pues es un abierto de esta forma, ¿verdad? Es un GL sobre M, es un grupo de Galois de L sobre M, donde M ahora es una extensión intermedia, pero entre L y K de este campo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue siendo una extensión finita, y en particular es una extensión finita de K que vive adentro de N, justamente porque L está dentro de N. Entonces, es un abierto, y si me tomo la imagen inversa del ρ, que es la restricción, ¿verdad? Entonces, veíamos que era G de N sobre M, y entonces eso ya prueba que la ρ de L es continua. Esa es una de las formas que lo probamos. Otra de las formas que lo probamos era fijarse quién era el kernel. Entonces vimos que el kernel era un abierto básico, precisamente, y entonces eso bastaba, ¿verdad? Como estos grupos tienen la topología discreta, que son los grupos, son grupos finitos, ¿verdad? Con la topología de Krull se hacen con la topología discreta. Entonces la continuidad bastaba ver que el kernel era abierto, porque entonces
Cualquier otro abierto es unión de puntos y se comporta bien las imágenes inversas con esas cosas. Pero bueno, como corolario de esto, tenemos esta asociación exacta de grupos, ¿verdad? Que es el grupo de Galois de la extensión grande, GNL. G sobre K, L es una extensión intermedia finita de Galois, una extensión intermedia normal. Basta que sea normal, voy a pedirle normalidad, porque si n es de Galois, entonces está automáticamente separable. Lo que no tenemos siempre es la normalidad. Entonces, si yo le pido normalidad, entonces esta extensión ya es de Galois, es normal y separable. Entonces, tengo esta asociación exacta, es decir, el kernel de ese morfismo de restricción que definimos aquí atrás es justamente GDNL. Entonces, tengo la asociación exacta como está aquí, lo cual implica, por supuesto, que el cociente de G con su kernel pues es isomorfo a este grupo finito, ¿de acuerdo? Pues tienen esta situación. Y lo que queríamos demostrar, o sea, la proposición era más, ¿no? O sea, digo, lo que queremos demostrar es la compacidad. Entonces, la estrategia que les decía que hay que utilizar era ver que yo puedo a mi grupo de Galois en un grupo compacto, pero ya tengo una parte más o menos, porque lo que sí ya sabemos es que estos grupos, ¿verdad? Estos grupos son compactos. Estos morfismos son a un grupo compacto. Entonces, si yo quiero continuar con la demostración que estábamos viendo la vez pasada, entonces lo que tendría que hacer es definir un grupo compacto donde pueda inyectar. Y entonces la situación es así. Entonces vamos a definir, entonces continúo con la demostración, ¿no? Entonces AP, pues ¿qué grupo compacto se me ocurre? Pues simplemente se me ocurre hacer el producto de todos estos grupos, GLN, ¿sí? Digo GLK, donde L es una extensión finita, ¿verdad? Es una extensión finita y además L normal. Esta familia, si no mal recuerdo, la habíamos llamado F, ¿verdad? O sea, la familia de todas las extensiones finitas, lo reviso, si la bautizamos de alguna manera, a la familia de todas las extensiones finitas. Como S, ¿no? S es la familia de todos los grupos, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Y F, no, creo que no lo puse, pero entonces yo puedo llamarle aquí F, en mis notas sí lo tengo. F es igual a la familia de todas las extensiones intermedias, o sea, las L's contenidas en NK, de tal manera que la extensión de L sobre K es finita y L normal. Y entonces, en ese sentido, también tengo el S, que era los grupos de Galois de todas estas extensiones, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, este producto es el producto sobre todos los elementos en L. Entonces, aquí, de hecho, quedaría un poco más limpio si lo pongo así. En F, perdón. Este es F. No sé cómo poner aquí el F, para que sea claro que es una F. Sí. No sé si se parezca a una F, es que soy mal escribiendo. F. Entonces, aquí... F. ¿Ok? Es sobre toda esta familia. Entonces, sí queda claro que este es el producto. Y entonces, claramente, P es compacto. ¿Por qué? Que es compacto porque es el producto de compactos, ¿verdad? Y este es un teorema importante, se llama el teorema de Tikhonov, si no me equivoco. Híjole. Así no se escribe Tikhonov, no me acuerdo cómo se escribe Tikhonov, con K posiblemente. Ok. ¿Qué? Con Y, me parece, ¿no? Tikhonov, sí, quién sabe. Ok. Entonces, bueno, es el teorema de Tikhonov que me dice que el producto de compactos es compacto. Entonces, yo tengo este producto compacto y tengo además, vamos a construir el siguiente morfismo. Entonces, sea H, pues de mi grupo G a este producto P. Le voy a poner P, déjenme ponerlo explícitamente porque de repente lo necesito, aunque ya no voy a poner los subíndices, pero queda claro quién es. Y entonces, ¿cómo lo voy a construir? Pues entonces sigma, recuerden que es un automorfismo de n que me deja fijo al campo K. Entonces, justamente lo que voy a hacer es mandarlo aquí a la familia, ¿verdad? Que son elementos que es sigma, pero restringido a cada una de las L's. Como L es normal, por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es justamente el producto de todos los morfismos que definimos antes. Entonces me queda de sigma a sigma L. Entonces, si se fijan, lo que tengo en realidad yo es una cosa como estas, ¿no? O sea, yo tengo G, tengo el producto de las G módulos LK, y aquí yo tengo la proyección natural, que déjenme llamarla pi, en un momento, o pi L, para ser más precisos, a GLK. Esa es la proyección natural, ¿verdad? Es la entrada. Y entonces lo que estoy construyendo es el morfismo H, que va de aquí para acá, pero el morfismo H es el que hace que conmuta con todas las ROLs, ¿verdad? Las ROLs que construí hace rato son las que iban aquí en la diagonal hacia abajo. Entonces el morfismo H es el natural, digamos, es el morfismo que me da
la propiedad universal del producto en cualquier categoría, ¿de acuerdo? En particular en la categoría de espacios topológicos tengo este producto o el producto en la categoría de grupos y en grupos topológicos. Bueno, esto demuestra entonces que H es continuo. O de alguna manera, si usted lo quiere demostrar, entonces bastaría para demostrar que H es continuo ver que todas las ρL son continuas, pero eso ya lo hicimos, ¿no? O sea, para ver que H es continuo, basta ver que cada ρL es continua, justamente porque la imagen inversa de un abierto en H, pues tiene que ver con la imagen inversa de cada uno de los abiertos que están aquí en JL con las proyecciones. ¿De acuerdo? Ahí invoco a la propiedad universal. Rápidamente se obtiene que H es continuo, pero si no tienen la propiedad universal para grupos topológicos, directamente lo pueden demostrar tomándose un abierto en el producto, que es un producto de abiertos. De hecho, todos son abiertos, ¿verdad? Es un producto de abiertos. Y entonces, para ver que esos son abiertos, basta ver que en cada uno de los GLs, digamos, la imagen inversa es abierta. Nuevamente, una propiedad de la conmutatividad que tiene. Entonces, una de las cosas que ya tengo es que el H es continuo. No me basta ver que el H es continuo, sino me gustaría ver que, bueno, hay varias cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, yo tengo, vamos a hacer las siguientes afirmaciones. Lo voy a poner aquí en azul, en rojo. Vamos a hacer las siguientes afirmaciones. Entonces, la primera afirmación es que H, de hecho, es inyectiva. Entonces, eso ya es un homomorfismo, de hecho, es homomorfismo, ¿no? No inyectivo. El hecho de que sea un homomorfismo también es inmediato porque ese H es el mismo que se obtiene con la propiedad universal del producto de grupos. Entonces, ese H es un homomorfismo de grupos o lo pueden verificar inmediatamente utilizando la definición. No hay nada que hacer, ¿no? Es un homomorfismo de grupos continuo. Y además, y es un homomorfismo de grupos topológicos, por lo tanto. Ese está claro. Lo que hay que ver es que es inyectivo, ¿no? Eso no es lo que no es tan claro, porque ya habíamos visto que cada una de las cosas es suprayectivo, pero no tenemos hasta ahora que sea inyectivo. Entonces, esa es una parte interesante. La segunda parte es que ver quién es la imagen, ¿no? Y en particular me gustaría ver que H de G, yo lo que quiero ver es que este conjunto debería de ser cerrado, ¿no? Entonces, cerrado, y entonces esto automáticamente implicaría que este H de G es compacto. Porque el producto es un grupo topológico compacto, Hausdorff, entonces sus grupos cerrados, sus conjuntos cerrados son compactos, ¿de acuerdo? Ok, entonces habría que ver que ese es cerrado para ver que es compacto, y finalmente, esto ya casi terminamos, salvo que me gustaría ver que G es homeomorfo. ¿Cómo denotar homeomorfo así, verdad? G es homeomorfo a su imagen, ¿de acuerdo? Entonces, si G es homeomorfo a su imagen, entonces ya habría demostrado que, por lo tanto, G es un conjunto compacto. Entonces, digamos, esos son los pasos a seguir para la demostración. ¿Perdón? Con doble rayita, porque eso se usa más para como tópicamente equivalentes, ¿no? Nada más con doble rayita, sí, siempre esas cosas. Ok, a ver. Entonces, es que categóricamente también esto es como un isomorfismo, ¿no? Así se notan los isomorfismos. Entonces, como los homeomorfismos en topología son isomorfismos, entonces, pero los topólogos además agregan otras. ¿Dices que así lo denotan los topólogos? O igual. O igual con una rayita. Igual como isomorfismo. Así, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, ¿cómo vemos que H es inyectivo? Pregunta, ¿las PDL son inyectivos o no necesariamente? ¿Las quieres? No, son RODL. suprayectivos. Son suprayectivos, pero no son inyectivos. No, de hecho calculamos quién era su kernel, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquí está. El phi de L es esta que está aquí. El rho de L es este. Y este no es inyectivo, es suprayectivo. No. Y de hecho tengo quién es su kernel. ¿De acuerdo? Entonces, La imagen del anterior. ahora déjenme poner la pantalla para verlos porque no sé, de repente no sé ni quién habla. A ver, ¿quién están aquí? ¿Cómo le hago para ver los dos? Mi pizarrón. Quiero ver mi pizarrón y los quiero ver a ustedes. A ver, déjenme ver si puedo hacer eso o no puedo hacer eso. Ni modo. Así pasa. A ver si hago la pantalla tantito más chiquita, permítanme. Dele donde dice personas y ya nos ve. Ajá, ustedes ya los veo, pero como tengo el pizarrón también en la pantalla, entonces me está estorbando para verles la cara.
Pero ya, aquí creo que ya más o menos lo puedo ver. Entonces, lo que tengo que ver es que ahora H es inyectiva. Entonces, una de las cosas es tratar de ver quién es el kernel, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tendría que ver quién es el kernel de H. Entonces, ¿qué pasa si sigma, vamos a tomarnos sigma en el kernel de H? ¿Qué quiere decir que sigma esté en el kernel de H? Eso quiere decir que sigma, restringido a n, es igual a la identidad en L para toda L en el conjunto F, ¿verdad? O sea, tienes una extensión finita. O sea, que es la identidad restringida a toda extensión finita normal. Pero yo sé que n n es la extensión de Galois, es la unión de todas estas extensiones finitas normales. O sea, de todas las L's con las L's en F. ¿Eso sí les queda claro? ¿Sí? ¿Quién me dice rápidamente por qué? O sea, no nada más es claramente la unión de todas las extensiones finitas. Eso no es porque es algebraica. Pero aquí no son todas las extensiones finitas, sino son todas las extensiones normales finitas. ¿Por qué? Eso sucede. Igual tomamos el campo de descomposición de cualquier elemento. Exacto, es el argumento del campo de descomposición. Me tomo un elemento y entonces me tomo el campo de descomposición de ese elemento y es una extensión normal y finita, además, ¿no? ¿Sí? Sí, y de hecho, cualquier subextensión es separable, entonces de hecho está generada por un único elemento. Entonces, bueno, ya eso ya es un extra, ¿no? Pero bueno, lo podría ver así. Entonces, n es la unión de todas estas cosas. Y el sigma me está queriendo decir que es la identidad en cada uno de estos subcampos, que es la unión. Pues entonces, en particular, sigma tiene que ser la identidad en n, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque es identidad en cada uno de los subcampos que lo conforman, entonces me da que es la identidad. Entonces, esto ya me demuestra que por lo tanto es inyectiva. Entonces está padre, es inyectiva. Y ahora nos gustaría ver la segunda parte, que es que H de G es cerrado. Entonces, ¿cómo le hago para ver que H de G es cerrado? Entonces, para ver que H de G es cerrado, lo que tengo que identificar primero es quién es H de G. ¿Quién será H de G? Entonces, yo digo que la primera afirmación aquí para ver esa situación es tratar de entender quién es H de G y les digo que H de G, o sea, la imagen de H de G va a ser el subconjunto, va a ser el conjunto de todas las sucesiones compatibles. Y entonces esto es el conjunto de las sucesiones sigma L. Noten que no son las restricciones, sino son las sucesiones sigma L, con L en cada una de estas L's en uno de esos campos en Fn. En F, perdón. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, L1 metido dentro de L2, ¿no? O sea, una extensión de campos, por supuesto, en la familia, entonces lo que voy a pedirle es que sigma de L2, ¿verdad? Es la extensión en el campo más arriba. Si esta yo la restringo al campo L1, la puedo restringir porque es un campo que lo contiene el de abajo, lo que quiero es que esto me dé sigma de L1. ¿Sí? Entonces, una sucesión compatible, es lo que se llama una sucesión compatible de cosas. Entonces, yo aseguro que esta cosa está ahí, que el H de G es exactamente este conjunto. Entonces, en efecto, lo voy a escribir con negro, en efecto, hay algo que es claro, ¿verdad? Que HG, digamos, está adentro de este conjunto M. Déjenme llamarle a este conjunto, bautizarlo como M. ¿Ok? Yo lo voy a bautizar como M a ese conjunto. Entonces, en efecto, H de G está en M, porque si me tomo cualquier sigma que esté en G y lo restringo a todos los campos, pues claramente se cumple la condición de compatibilidad porque es el mismo campo. Aquí lo interesante es más bien al revés, ¿verdad? ¿Quién es ahora el otro lado? Entonces, ahora sea, le voy a tomar una familia con estas condiciones, ¿verdad? En M, ¿sí? Una familia en M. Y entonces lo que quiero es ver que hay un elemento sigma en G cuyas restricciones cada uno de estos sigma L, ¿no? Quiero ver que hay un elemento sigma. Entonces, ¿cómo defino al sigma? Entonces, vamos a definir sigma de n en n. Yo digo que gracias a la compatibilidad puedo definir un sigma global. Entonces, sigma de n en n tal que, pues, ¿cómo lo definimos? Pues yo voy a definir sigma de x. Sí, lo tengo que definir en un elemento sigma de x. Por definición, lo voy a hacer sigma L de x. ¿Sí? Y esto si x, claramente si x está en L. ¿Ya? Y entonces, ahora la pregunta que yo les hago, ¿esto siempre lo puede hacer? O sea, es decir, x siempre está en alguno de estos L's.
Y nuevamente la respuesta es sí, es la misma, el mismo argumento, ¿verdad? Está en un campo finito, me fijo en su campo de descomposición, el polinomio mínimo, y ahí está, es una descripción finita normal, entonces sí está ahí. Y entonces ahora la segunda pregunta es ¿por qué está bien definido? Es la noción La de compatibilidad. si está en dos, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque puede estar en dos campos y no necesariamente uno adentro de otro. Entonces sí tengo que utilizar un argumento de teoría de Galois más o menos, o de teoría de campos. Si yo tengo dos campos en los que está este elemento, entonces está en un tercer campo, que es la composición de esos campos, ¿verdad? La composición, o el campo más pequeño generado por L1 y L2. Y ese campo nuevamente es una extensión finita y normal. Esa es una de las teoremas de teoría de Galois, ¿verdad? Yo tengo dos extensiones normales, su composición es normal. ¿De acuerdo? Entonces, es así, sí, pero, o de en otra forma de decirlo es que yo tengo la látiz de campos. Y recuerden que cuando yo tengo una látiz de campos, tengo el supremo. O sea, dados dos elementos, existe siempre un elemento que es más grande de ambos, que es una cota superior, digamos, y que es la más chiquita, ¿no? Existe el supremo, entonces. Y en este caso es esa la composición, justamente, de los campos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí existe ese campo que le gana a los dos, y por lo tanto, está bien definido, ¿verdad? Porque la restricción de ese a cada uno de los campos chiquitos me da adecuado. ¿Sí les queda claro a todos? A ver, los demás, ¿sí? Profesor, nada más un comentario, es que todo esto como que me parece muy como que gavillesco en algún sentido, pero no sé si Claro. sí sea. Es completamente gavillesco. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahorita sin decírselo, estoy trabajando con un límite proyectivo y con límites directos. De hecho, en los campos es un límite directo. Y una gavilla, los tallos de una gavilla son límites directos, ¿no? O sea, tal cual el tallo de una gavilla y los gérmenes de funciones son límites directos. Y o sea, más bien lo gavillesco, más bien las gavillas es muy limitoso, más bien es así la situación porque la noción de límites es más general que el de gavilla, ¿no? Y en cierto sentido, más o menos sí estamos haciendo como gavillas porque estos cuates además son abiertos, ¿va? De alguna manera, pero no, estrictamente estamos trabajando con límites. La cosa es que no les... Esto lo hice así, lo estoy haciendo con ese detalle porque así entra suavecito todo lo de límites, ¿no? O sea, ya tienen el ejemplo muy claro y muy conciso. Pero estamos haciendo límites, ¿no? Realmente. Límites y colímites. De hecho, estoy trabajando con límites y colímites a la vez, ¿no? O sea, con límites directos y límites proyectivos a la vez. Y de hecho estoy desarrollando todo esto, estoy haciendo la prueba de que este es el límite proyectivo, realmente, que el grupo de Galois es el límite proyectivo y de grupos topológicos, que es de hecho estoy demostrando que es la completación profinita de los grupos de Galois, ¿no? De las extensiones profinitas. Ok, bueno, en fin, ya. Entonces este sigma de x igual a sigma de L de x está bien definido, si x está en L, ya vimos que esto siempre se puede hacer y es un homomorfismo y por lo tanto, esto ya demuestra, ¿verdad? Que su proyectivo, o que tengo más bien demuestra que tengo la contención para el otro lado, ¿verdad? ¿Sí? De sigma de g es igual a... Es decir, h de sigma, ¿sí? Sí queda claro, ¿verdad? O sea, es decir, en otras palabras, sigma restringido a L es ni más ni menos que sigma L, ¿no? Sí queda clarísimo, ¿no? Justamente por la construcción, por la identidad que estoy poniendo ahí arriba. Entonces, resulta que entonces también este objeto, ahora, yo más bien ya tengo esta identidad, y entonces ahora yo digo es más fácil demostrar que este conjunto es cerrado, que M es cerrado. Entonces la subafirmación es afirmamos que por lo tanto, o sea, que M es cerrado, o sea, M y por lo tanto H de G es cerrado. Ok, aquí más bien paréntesis aquí. Sí, entonces afirmamos que este H de G es cerrado. ¿Y cómo le voy a hacer para ver que es cerrado? Pues le voy en vez de ver que es cerrado así directamente, lo voy a descomponer como varios cerrados, ¿no? Entonces, como unión de cerrados, y entonces, como intersección, de hecho, de cerrados, y entonces esos ya van a ser claramente cerrados. Entonces, para hacer esta cosa, vamos a considerar, vamos a tomarnos L1 adentro de L2 en F. O sea, ya saben, dos subextensiones de n que contienen acá subextensiones, pero además son finitas y normales, y L1 dentro de L2. ¿Sí? Y entonces definimos este conjunto M, que le voy a poner L2 sobre L1, ¿sí? Y este es el conjunto de todas las sigmas L, digamos, en el producto P. De hecho, ¿sí? Es el conjunto de todas las sigmas L en el P, en el producto, tal que cumplen solamente la condición de compatibilidad en L1 y en L2. O sea que sigma de L2 restringido a L1 es igual a sigma de L1. ¿Sí? Esta noción de compatibilidad. Entonces yo digo que es fácil demostrar, aquí es fácil demostrar ejercicio,
que M es cerrado. No sé si a lo mejor les doy una ayudadita. Déjenme ver mi nota. ¿Dónde están mis notas? A ver si necesitan una ayudadita en esto o no. O sea, esta condición, lo que yo digo es que esta condición de compatibilidad, en el menos en una etapa, es una condición cerrada, ¿no? Es una condición cerrada porque pues, es una cierta igualdad de cosas, y esa cosa se puede ver que por lo tanto es cerrada. Entonces, a ver, déjenme ver. Sí. No, creo que no necesitan. Sí, es cosa de ver realmente. O sea, lo pueden hacer tal cual con los abiertos o ver que es una condición cerrada y entonces entonces es un ejercicio cerrado. Y ahora, y además, ¿y quién es el M? Digamos, ¿y el M cómo se puede expresar? O sea, recuerdan que el M era la imagen, ¿no? La intersección de todos. O sea, la intersección de todos los pares L1 que estén adentro de L2. Me tomo todos los pares en F, ¿verdad? En F, pues ahora de este ML2 a L1. Y entonces es una intersección de cerrados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es cerrado, ¿no? Entonces aquí, por lo tanto, M es cerrado. Y entonces eso ya demuestra, ¿verdad? Salvo el ejercicio, ¿verdad? Demostraría que, por lo tanto, el grupo G es cerrado dentro de un compacto. Entonces, por lo tanto, es compacto, ¿no? Es el teorema de Hein-Borel, ¿no? Todo cerrado en un compacto Hausdorff es compacto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces, fíjese, ya tengo esta propiedad, G es compacto, pero fíjese que lo demostré para cualquier grupo de Galois, ¿no? En particular para los finitos era muy fácil, pero aquí cualquier grupo de cualquier extensión de Galois es compacto. Entonces, una observación. La observación es que si yo tengo el grupo de Galois, por ejemplo, de N sobre K, y este contiene un grupo de Galois, otro grupo de Galois, digamos, N' sobre K, ¿sí? O sea, si yo tengo esta cosa, con la respectiva contención de campos, recuerden que esto implicaría una contención de campos, ¿no? O sea, esto me da que, como reverse a orden, entonces eso quiere decir que N está contenido en N', y por supuesto que K está acá dentro, ¿no? En cualquier orden que yo lo tome, este objeto es un subgrupo topológico. Un subgrupo topológico. ¿Sí o no? Porque la topología está dado por los mismos. De hecho, cualquier abierto básico del más chiquito también es un abierto básico del más grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Cualquier abierto. Entonces, es un subespacio topológico. No nada más es un espacio topológico que está contenido dentro del otro, sino es un subespacio, es decir, con la misma topología. Entonces, en particular, si este cuate es compacto, pues es un subespacio compacto del otro, ¿no? Del grande, ¿de acuerdo? Sí, porque es un subespacio topológico con todas las ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, Doctor, ¿perdón? ¿no le falta demostrar que G todavía es homeomorfo a su imagen? Sí, todavía no acabamos, sí. Lo que acabo de demostrar es que H de G es compacto. Exacto. H de G es compacto. Sí, lo que acabo de demostrar es que H de G es compacto. Ahora lo quiero demostrar que G es homeomorfo a H de G. Justamente es lo que tenemos que mostrar. Ahora, veamos que G es homeomorfo. Veamos. Aquí se me cambió de rojo a negro. Veamos que G es homeomorfo H de G. Y para esto, pues bastaría demostrar que H es abierta. Si ya tenemos que H es inyectiva, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tengo una biyección con su imagen. Y entonces bastaría demostrar que H es abierta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces vamos a demostrar que H es abierta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para demostrar que H es abierta? Necesito un lema. Ok, entonces, ok. Entonces, para ver que H es abierta, vamos a tomarnos un abierto básico. ¿Sí? Entonces, sea... sí basta de hacerlo para los abiertos básicos, ¿verdad? Para ver que es una aplicación abierta. ¿Sí, no? Sí. Según yo sí. Sí, ¿no?
Aquí lo hice para los abiertos básicos. Entonces, creo que sí, de todas maneras, por la proposición que sigue, no quedaría duda, ¿no? Con la cosa. Pero entonces vamos a tomarnos H de un GN sobre L. Recuerden que los abiertos básicos son esta cosa. Entonces, me gustaría ver que esta cosa es de alguna manera abierto, ¿verdad? Con L sobre K en F, en mi familia, ¿ok? Entonces, con esas características. Entonces, yo lo que digo es que no es tan difícil darse cuenta que esta cosa es igual a la imagen, pero ahora lo tengo que intersectar con un conjunto más grande, que es el producto de los L' distintos de L, de los GL' con K, y luego le tengo que poner lo que me faltó. Ajá. Y entonces, y este conjunto es abierto, ¿no? Entonces este conjunto es abierto. ¿De acuerdo? Y entonces esto ya demostraría que entonces este cuate es compacto, ahora sí, ¿no? Entonces esta función es abierta, o sea, lo que estaría diciendo es que por lo tanto H es abierta. Y por lo tanto, entonces, G es homeomorfo a H de G, y por lo tanto, G es compacto. A lo mejor, bueno, chequen esa identidad que puse ahí, de la imagen de H, que es exactamente ese grupo. Déjenme verificarlo. Sí, es cierto. Sí. Ok. ¿Y cierto? Es tal cual así. Entonces, chequen esa identidad y eso ya está. Y ahora, eso ya demuestra que es compacto, digamos que la compacidad ya está. Pero la proposición decía muchas cosas, ¿no? Decía que era un grupo topológico, Hausdorff, compacto y totalmente disconexo. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que me falta ahora es demostrar que es totalmente disconexo. ¿Sí? ¿Cómo le hago para demostrar que es totalmente disconexo? Yo digo que ya hay una forma, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Ver que la identidad es el único, o sea, que la componente conexa de la identidad es solamente la identidad, pero digo que ya tenemos otra forma fácil de verlo, ¿no? A ver, déjame cerrar la puerta porque... Entonces, una forma de ver que es totalmente disconexo es esa, ver que la componente conexa de la identidad es solamente la identidad. Y una forma equivalente es ver que tengo una base de conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez. ¿Sí? Si yo tuviera una base de conjuntos con abiertos y cerrados, entonces es totalmente disconexo. Es una de las características, ¿no? De los conjuntos disconexos, de las caracterizaciones. Entonces, ¿tenemos una base de conjuntos abiertos y cerrados? ¿Sí o no? Pues yo digo que sí, ¿no? Pues justamente notar que los Gs de NL, estos grupos son grupos topológicos abiertos por definición. Pero todo grupo topológico abierto, ¿cómo es? Cerrado, ¿no? Cerrado. ¿Se acuerdan? El argumento rápido de ver que todo grupo topológico abierto es cerrado, justamente porque me fijo en las clases de equivalencia, ¿verdad? Las clases de equivalencia es una unión disjunta de abiertos, y en particular el grupo es el complemento de abiertos, porque es una unión disjunta, ¿sí? Entonces, ¿sí? O sea, las clases de equivalencia de ese subgrupo, las clases de equivalencia me dan una partición, ¿verdad? Y entonces el grupo, todos son abiertos, entonces el grupo es complemento, es abierto, entonces es cerrado. Todo grupo abierto es cerrado, todo subgrupo abierto es cerrado. Entonces, como todo subgrupo abierto es cerrado, ya está, es totalmente disconexo, ¿no? ¿Cómo le harían, por ejemplo, para ver que la única componente conexa de la identidad es la identidad? Pues se toman un conexo, ¿verdad? La componente conexa de la identidad que contiene la identidad, y entonces la componente abierta conexa de la identidad, entonces debería contener un abierto básico ahí adentro, ¿verdad? Pero si contiene un abierto básico ahí adentro, tendría un abierto que es abierto y cerrado a la vez, y por ser conexo o es total o es el vacío, ¿verdad? Y si es el total, pues eso quiere decir que no era conexo, o sea, que no era la componente conexa, porque el abierto no es conexo, y entonces pues tiene que ser el punto solamente, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí afinar el argumento. Entonces, pero basta ver que tengo una base de abiertos y cerrados. Entonces,
Es totalmente desconexo. ¿Qué más hacía falta? Ya nada más, ¿verdad? Eso era lo que decía. ¿Sí? Ok, totalmente desconexo. Entonces ahora la siguiente proposición. Y la proposición nos dice que, nuevamente, esta proposición es muy interesante. Nos dice cómo son todos los abiertos y cómo son todos los cerrados. Porque ahorita yo le estoy diciendo quién es una base y estamos trabajando con la base. Pero con esta proposición vamos a poder decir quiénes son todos los abiertos y todos los cerrados. Entonces sea R sobre K, extensión finita, subextensión finita. O sea, esta cosa está en L, digo, en NK y L sobre K finita. ¿Ok? Noten que no estoy pidiéndole normalidad. Eso es simplemente una extensión intermedia finita. No estoy pidiéndole normalidad. Y lo que sí le tengo que pedir es n sobre k Galois. Eso sí, eso sí. Eso siempre, ¿no? N sobre k sí es Galois. ¿Okay? Mi extensión grande sí es Galois. Entonces, los subgrupos abiertos de G son los subgrupos de la forma G de n sobre L para L, una extensión finita. Sí. Entonces, a lo mejor en mis hipótesis no necesitaba ponerlo así, ¿verdad? Sí, en mis hipótesis sea L sobre K una látiz, y más bien en las hipótesis no necesito, lo único que necesito en mis hipótesis en realidad es esto, ¿no? Que N sobre K es de Galois. Entonces, los subgrupos abiertos de G, donde G es el grupo, ya saben que les estoy diciendo. O sea, G es el grupo de Galois de N sobre K, o sea, el grupo de Galois grande. Y entonces lo que me está diciendo que los subgrupos abiertos de G son los subgrupos de la forma G de N sobre L para L sobre K, donde L sobre K es una extensión finita. O sea, le quito la normalidad. ¿Sí? O sea, yo sé que los básicos era cuando era la normal, pero yo le estoy diciendo ahora, todos estos son abiertos y son todos los abiertos que además son subgrupos, ¿no? Entonces, los subgrupos abiertos son esos. Y además les puedo decir quiénes son los cerrados. Los subgrupos cerrados son, son intersecciones de grupos abiertos. Son precisamente las intersecciones de grupos abiertos, o sea, de estos grupos que están ahí, son intersecciones de estos grupos. Recuerden que todo grupo abierto es cerrado, pero eso no me quiere decir que sean los únicos cerrados, ¿verdad? O sea, que puede haber más cerrados. Les digo, a los cerrados que faltan, pues simplemente son intersecciones de esos que están ahí, ¿no? Que no es algo tan disparatado. Pregunta, Okay. ¿Las intersecciones son arbitrarias? Las extensiones son finitas, o sea, Intersecciones. Finitas, pero o sea, son subextensiones de n finitas, ¿no? Subextensiones de n sobre k finitas. ¿Sí? Aquí lo puse, ¿no? Entonces, digo, sea n sobre k Galois, los subgrupos abiertos de G son los subgrupos de la forma G n de L para L, en donde L sobre K es una extensión finita. Y claro, y L tiene que contener, o sea, está dentro de N, ¿no? L es una extensión intermedia, ¿no? Y L sobre K finita, ¿de acuerdo? Sí, pero hablo de los subgrupos cerrados. Dice que son intersecciones de grupos abiertos, pero las intersecciones son intersecciones arbitrarias sí. o finitas. No, sí, hay cualquier intersección. Es una intersección de subgrupos abiertos. Así puede ser arbitraria completamente. Y la demostración es muy interesante de este suceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces vamos a tomarnos, primero vamos a ver qué es lo que tengo que ver primero. O sea, primero hay que ver que estas cosas son abiertos, ¿verdad? Que esos objetos son abiertos.
Entonces, para ver qué es un abierto, me bastaría ver que la identidad adentro tiene una vecindad abierta básica, ¿verdad? Con eso me bastaría, de hecho lo puedo mostrar. Entonces, vamos a hacerlo así, sea, pues L, una extensión, una subextensión finita de n sobre k. ¿Ok? Entonces se entiende que es una extensión intermedia y que es. Lo que pasa es que esta no es normal, ¿verdad? Y entonces yo lo que afirmo es que existe, lo voy a poner así, sabemos que existe una extensión normal L' de k, tal que, bueno, pues que se cumple claramente k está dentro de L, que está dentro de L' le puse, no, L tilde, tal que L está dentro de L tilde y por supuesto esta cosa está dentro de N. ¿Quién me dice por qué? O sea, me tomo una extensión finita. ¿Cómo es finita ¿Qué? para tomar, ¿no? ¿Cómo es finita para tomarme campos de descomposición de los elementos que agrego, ¿no? Exactamente. De hecho, como es una extensión finita, y ahora, ¿por qué el campo de descomposición de esa extensión finita sigue siendo finita? Ah, bueno, porque le agregué un número finito de elementos, pero de hecho aún más, ¿verdad? Como n sobre L n sobre k es Galois, en particular es separable. Y todas las extensiones separables cumplen el teorema del elemento primitivo. De hecho, la extensión finita es generada por un solo elemento. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí, el campo de descomposición de ese elemento es finito y de hecho hasta te puedo decir el grado, es el grado del polinomio mínimo de ese elemento, ¿no? Entonces, el campo de descomposición del elemento que genera a L es una extensión normal finita, ¿de acuerdo? Y está metido ahí. Y también se puede ver como la cerradura normal de L, ¿no? Lo que se llama la cerradura normal, es la extensión D. Existe esa cerradura, que es por teoría de Galois. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro cómo se construye cerradura normal? ¿Sí? En caso de que... ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, es el campo de descomposición de los elementos, como es finita de los elementos que le agregué o del elemento que lo genera. Ok, y entonces, ¿qué es lo que pasa con los grupos de Galois? ¿Qué es lo que puedo decir? Pues yo digo que el grupo de Galois de n sobre L tilde, ¿se acuerdan que invierte en el orden, no? Está adentro del grupo de Galois, dentro del grupo de Galois de n sobre L. Eso es porque las contenciones se revierten, ¿verdad? Nuevamente, cualquier automorfismo de L que fija L' también fija L, entonces se tiene esa contención. Y este objeto que está aquí es una vecindad de la identidad, ¿verdad? Y entonces, o concretamente, si lo quieren ver así, es un abierto que está ahí, que contiene la identidad. Y entonces, si quieren ahora, si sigma es cualquier elemento en el grupo de Galois de G n sobre L, que es el que yo quiero demostrar que es abierto, pues entonces sigma del grupo Gn sobre L tilde es abierto, y de hecho esta cosa se queda completamente adentro de Gnl. ¿Sí? ¿Sí? Porque es un subgrupo. ¿Claro? Justamente la multiplicación de sigma, que es un elemento con cualquier elemento del subgrupo, se queda dentro de ella, nada más que este cuate es abierto. Abierto porque, y es abierto y vecindad de sigma, ¿no? Y sigma está allá adentro. Entonces, lo que estoy mostrando es que cualquier sigma tiene una vecindad abierta que se queda allá adentro. Entonces, por lo tanto, es abierto. De hecho más, ¿verdad? Yo podría decir que este cuate, de hecho, es la unión de todos estos cuates. De todos los sigmas con sigma en el NL tilde. Con sigma en GNL. ¿Ok? Entonces, es unión de abiertos, ¿no? De hecho, es una cubierta abierta de estas cosas. Entonces, por lo tanto, es abierto. Es lo que quería, demostrar que era abierto. Ok. Entonces ya demostré que estos grupos, ¿verdad? Con extensiones finitas son abiertos. Y ahora al revés, ¿cómo le hago para ver que si me tomo H un subgrupo abierto, tiene que ser uno de esta forma? Entonces sea ahora H un subgrupo de G que es abierto. Y entonces me gustaría ver qué es el grupo de Galois de una extensión finita. ¿De acuerdo? Pero es abierto. ¿Qué quiere decir que es abierto? Entonces yo digo que existe L, un campo intermedio, finito. Voy a poner L sobre K finito. Y que cumple con esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, más que finito, normal. De hecho, déjenme ponerle tilde. Normal, sobre K. De tal manera que el grupo de Galois, L tilde sobre
sobre, digo, n sobre n tilde está hecho como subgrupo de H. ¿Sí? Eso simplemente porque H es abierto y estos subgrupos son los básicos, ¿verdad? Es un básico, entonces está ahí adentro. Sí, eso ya está ahí. Entonces, fíjense, ahora voy a utilizar la asociación exacta, esa que habíamos escrito antes, nada más para ver qué es lo que está pasando. Entonces, tomemos el morfismo ese que les había puesto, ¿no? O sea, que era G, me voy a fijar a este grupo. Esta extensión es finita, ¿verdad? L tilde es una extensión finita normal, entonces tengo aquí el grupo de Galois de... tengo el grupo de Galois de L tilde sobre K, es el cociente, ¿sí? Y tengo que esta función es suprayectiva, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que le demostramos hace rato. Y yo tengo aquí, ¿quién es el kernel? Pues es justamente G de N L tilde, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la situación. Pero, a ver, ¿es esto lo que quiero? Ajá. Y entonces aquí, no sé cómo le llamamos a rho L tilde, ¿no? Le voy a llamar rho tilde nada más. ¿Ok? Entonces, esta es la cosa. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿quién es la imagen de H? Notar que este objeto que está aquí es un grupo finito, ¿verdad? Este es un grupo finito. Entonces, rho de H, ¿quién es? Sí, lo puedo calcular, ¿no? Rho de H es un subgrupo, pues tiene que ser un subgrupo de este objeto, ¿verdad? De G de L tilde sobre K. ¿Sí? Es un subgrupo. ¿Y cómo son los subgrupos de los grupos de Galois cuando el grupo de Galois con la extensión es finita? Ahí sí tengo la correspondencia de Galois. Extensiones finitas. Entonces, como yo tengo la correspondencia de Galois, eso quiere decir que rho de H se corresponde, pues tiene que ser un grupo de Galois de quién con quién. Un grupo de Galois de L tilde sobre... Intermedio entre L tilde y K. Ajá, vamos a poner sobre L tilde sobre L, ¿no? Tiene que ser de esta forma, ¿sí? Para para un L intermedio. Y de hecho, por supuesto que L sobre K es finita, ¿no? Entonces corresponde a esa cosa. ¿Y eso qué me quiere decir? Que quién es H. Porque recuerden que es la restricción, ¿no? O sea, rho es la restricción. O sea, que la restricción de un elemento en H va a dar a los grupos de automorfismos de L tilde que me fijan a L. O sea, que es, yo digo que H, eso ya demuestra que H, pues es la imagen inversa de ese corte, ¿no? O sea, yo digo que H tiene que ser el grupo de Galois de N sobre L. Justamente. ¿Sí? Esos son todos los elementos, son todos los automorfismos que cuando los bajo, me fijan a L. Pues tiene que ser ese objeto. Y este es uno, o sea, ya demostré que es uno de estos, que era lo que quería, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los abiertos son de esta forma. Pues ya era lo que quería. Entonces, es una demostración. Para mi gusto es muy interesante esta demostración, justamente por estas propiedades. Ok, y entonces ahora nos falta ver la parte de los cerrados, ¿verdad? Entonces, los subgrupos cerrados son precisamente las intersecciones de los grupos abiertos. Ok. Ok. Ok, entonces lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo, como subgrupos abiertos son cerrados, entonces, ok, entonces hay una parte trivial, ¿verdad? Hay una parte muy fácil, que me dice que todo subgrupo abierto es cerrado, entonces, por lo tanto, también sus intersecciones son cerradas, ¿no? O sea, que el hecho de que sean precisas, o sea, estoy diciendo que los cerrados son precisamente las intersecciones de grupos abiertos. Entonces, una intersección de estos grupos, ¿verdad? Que son grupos abiertos, es cerrada. Eso es trivialmente, ¿verdad? Porque todo grupo abierto es cerrado. Ya lo hemos visto, entonces intersección de cerrados, eso es cerrado. Entonces esta cosa ya está. Entonces más bien lo que teníamos que ver ahora es al revés, ¿verdad? Que me tomo un cerrado y ver que es una intersección de grupos abiertos. Entonces ahora sea H, subgrupo cerrado. Y yo digo que el truquito va a ser muy parecido. Ahora, como es un grupo cerrado, ¿cómo le hago para poder ver que esta cosa es intersección de grupos abiertos? Pues piensa en las clases de equivalencia que genera ahí, cada una de ellas es cerrada y es la intersección de todo, de los complementos de cada una de ellas. A ver si esa idea funciona. O sea, yo sé que es un cerrado y quiero ver que es intersección de grupos abiertos, o sea, de estos grupos abiertos, ¿verdad? De los grupos abiertos que yo ya tenía. Eso es lo que quiero, ¿no?
A lo mejor sí funciona eso que dices, pero habrá que trabajar el argumento. O sea, lo que queremos ver es que H, lo voy a poner aquí, o sea, por demostrar que H es igual a una intersección para alguna familia L, ¿no? Para algunos L, es una intersección de estas cosas con los L, con L finita, ¿no? Y por supuesto una extensión intermedia. O sea, una extensión intermedia de N finita. Es lo que yo quiero ver, que H es de esta forma, ¿no? Es lo que quiero demostrar. ¿Sí? Eso quiere decir que sería una intersección de abiertos, pero ya sé quiénes son los abiertos. Ya sé que los abiertos son estas con esta extensión finita. ¿Sí? Entonces es lo que quiero demostrar. Entonces lo que yo digo es que la primera cosa que yo quiero ver es que H, de hecho, es igual a este conjunto. Vamos a tomarnos, sea U. Sí, entonces lo vamos a poner así. H, la primera cosa es que H es igual a la intersección de todos los abiertos U en S, o sea, los abiertos de la forma básicos. Recuerden que los abiertos, S era el conjunto de los abiertos estos de los grupos de Galois que se tomaban cuando tomaba justamente extensiones finitas con estas normales, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo que es esta intersección con HU. Yo digo que esta cosa es lo primero que hay que ver. O sea, hay algo claro aquí, ¿no? Que H está dentro de estos, ¿no? Con los U's en ese. ¿Sí o no? Porque los U son subgrupos, ¿no? Son los subgrupos de Galois, entonces está la identidad, entonces claramente se va de ese lado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y ahora aquí cada HU es abierto. ¿Por qué cada HU es abierto? Pues es unión de los HUs, minúsculas. Ajá, es exactamente la unión de los H minúscula por U, que son abiertos, con H en H, ¿no? Entonces una unión de abiertos. Entonces este cuate HU es abierto. Entonces ya lo estoy expresando. Si yo tuviera esa igualdad, tendría que H sería la intersección de esos abiertos, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo sigma? Está contenido en esta intersección de los U's en S, U normal, de este HU. ¿No? ¿Qué pasa si me tomo en esta cosa? Entonces yo lo que digo que de aquí puedo concluir que sigma por U intersección H es distinto del vacío. ¿Por qué? Bueno, es un argumento más o menos fácil también. Porque si sigma es un elemento que está en la intersección de estos HUs, entonces ese sigma por U intersección H es distinto del vacío. Bueno, esto quisiera decir, ¿verdad? Que si sigma es igual, digamos, a HU por algún, ¿cómo lo ponemos? Por algún B, ¿sí? Donde HU está en H y B está en B, y esto para cada U. ¿Sí? Eso pasaría para cada U en U. No sé cómo ponerlo. Lo voy a poner HU por algún G, así lo voy a poner, con G contenido en U. ¿Verdad? Y esto pasa para todo U. Para todo U en S. Pero entonces eso quisiera decir que yo puedo multiplicar por el inverso de G, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que sigma por G a la menos 1 es igual a HU. ¿Sí? Y eso pasa para todo U, ¿verdad? En particular. Pero este elemento, ¿dónde está? Este elemento pues está en H. Pero este elemento, ¿en dónde está? Está en sigma U. ¿De acuerdo? Porque el G está en U, pero U es un grupo de estos, entonces igual a su inverso. Entonces está aquí. Entonces eso quiere decir claramente que esta situación, ¿verdad? Que sigma U intersección H distinto del vacío. En particular estoy diciendo quién está ahí. Está sigma por G a la menos 1. ¿Sí? El elemento que debería de estar ahí. Y esto pasa para todo U, ¿no? O sea, esto pasa para todo U. O sea, sigma de U intersección H es distinto del vacío para todo U. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué implica? Pues implica que sigma corta a cada H, ¿no? O sea, que toda vecindad de sigma, porque así son todas las vecindades de sigma, ¿no? Al menos todas las vecindades básicas. Toda vecindad de sigma corta H. Eso quiere decir que sigma en dónde está. En la cerradura de La H. cerradura de H, ¿no? Sí, está en la cerradura de H, pero la cerradura de H, ¿quién es? H. H porque es cerrado, ¿no? Por hipótesis era cerrado. Entonces ya acabamos, ¿no? Entonces tengo la
la igualdad, ¿sí? ¿Me quedó claro? Entonces, ¿por qué cerrado? H cerrado, ¿ok? Entonces eso, que toda vecindad de sigma corte H quiere decir que sigma está en la cerradura, pero la cerradura es cerrada. La cerradura es H. Entonces ya tengo la igualdad que yo quería, y entonces una vez ya teniendo la igualdad que yo quiero, entonces, ya cabe, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya estoy viendo que es intersección justamente de abiertos. Y esos son abiertos, ¿verdad? Con los HU son abiertos, ya sé que son de la forma que tenían que ser. ¿Sí? Y entonces, con eso ahora sí acabo la proposición. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Demostré todo lo que teníamos que mostrar en la proposición. Aquí es el cuadrito al final. Aquí no me estoy diciendo que este elemento está aquí y este elemento está aquí. Son cosas aparte. ¿Sí? La proposición decía que es que los subgrupos abiertos de G son precisamente los subgrupos de la forma. Ok, y entonces ahora sí ya tengo ahora sí ya puedo pasar a la... O sea, ya sé quiénes son los subgrupos abiertos, tengo una caracterización, y tengo quiénes son los subgrupos cerrados, también tengo una caracterización. Y entonces ahora sí ya puedo ir al teorema principal de la teoría de Galois para extensiones infinitas, que es la generalización del teorema para caso finito, pero ahora sí ya con todos los elementos. Y este teorema se debe a Krull, ¿verdad? De hecho, por eso se le llama la topología de Krull. Y lo que me dice nuevamente es que sea n sobre k, Galois, no más que posiblemente ahora es una extensión infinita, finita o infinita, de hecho no importa, y sea G, pues el grupo de Galois de n sobre k, que normalmente recuerdan que se denota por G nk. Y vamos a considerar nuevamente a la látiz, como habíamos hecho antes, de subgrupos intermedios, ¿no? El retículo, digo, de extensiones intermedias. Ajá, y luego G1, el retículo de subcampos. Pero creo que son subgrupos, no subcampos. Que entró mi hija y me dejó la puerta abierta y me está distrayendo. Por favor, de subgrupos. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que me está diciendo este teoremita es que si L sobre K, si L está aquí, o sea, si L está contenido en este retículo, entonces definimos phi de L como lo habíamos hecho antes, phi mayúscula de L como el grupo de Galois de N sobre L, ¿verdad? Es una cosa que está ahí. De hecho, aquí posiblemente tenga que llamarlo el automorfismo, porque no estoy diciendo nada más. Son los automorfismos de sigma, los automorfismos de N que dejan fijo a sigma. Ese es el que sí siempre es Galois, ¿no? Ajá, este es el que sí es Galois, sí, porque N es Galois. Entonces lo dejamos así. Pero es el conjunto de automorfismos, ¿no? Entonces, phi, lo que me dice es que entonces es un anti-isomorfismo de retículos. Algo muy importante. Aquí no son el tipo de subgrupos nada más, sino de subgrupos cerrados. Si no, no sería cierto, ¿no? Justamente ese era el detalle con las extensiones infinitas, que no era cualquier subgrupo, y hasta vimos un ejemplo, ¿no? Que no era, sino tengo que tomar los subgrupos cerrados, ¿no? Y entonces lo que me dice es que si ya me tomo ahí los subgrupos cerrados, entonces ahora sí ya tengo un antiisomorfismo, y además me dice que si además L es normal, entonces, además L es normal, o más aún, si L normal sobre K
Si L sobre K es normal, entonces el grupo de Galois de L sobre de N sobre L es normal. Lo voy a poner así. Sí, es normal. Y se tiene el isomorfismo, ¿no? G módulo G en L, pues es isomorfo a GL sobre K. Sí, se tiene el isomorfismo cociente que habíamos visto. Y entonces, a ver, la demostración rápida. Entonces, de hecho, ya tenemos muchas cosas demostradas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que incluso ya habíamos demostrado una composición que me daba la identidad? Entonces, básicamente lo que nos faltaría es ver la otra composición, ¿sí? Entonces, a ver, rápidos unos argumentos. Entonces, sabemos que phi de L, a ver, phi de L es que es el grupo de Galois de N sobre L, es compacto, ¿verdad? Es la observación que les había dicho, ¿verdad? Que, o sea, la imagen de cada uno de estos cuates es compacto, ¿sí? De G. Y como G este 2, ¿sí? Como G este 2, entonces este grupo de Galois de N sobre L es cerrado y por lo tanto sí está en la retícula, ¿verdad? Y por lo tanto sí está bien definido, ¿no? Que era... Sí, era una cosa que había que ver, que sí caería en un subgrupo cerrado, ¿sí? Entonces, bueno, sí cae en un subgrupo cerrado. Entonces, sí, ¿no? O sea, justamente N sobre L es una extensión normal, entonces G de N sobre L es un grupo compacto. Sí, esa es la cosa. Entonces, ahora, ¿se recuerdan que yo tenía el inverso, ¿no? ¿Se acuerdan quién era el inverso? Entonces, ese lo habíamos denotado por una psi. Y psi pues, es el inverso, ¿verdad? Es la que va de estas cosas, pero ahora es de los subgrupos cerrados a los subgrupos intermedios, a los subcampos intermedios, y que es el mismo, ¿verdad? O sea, que a cada subgrupo aquí le voy a mandar a psi de h, y esto es el campo fijo, que se denotaba NH. ¿Sí? Es el campo fijo de N. ¿Sí? Entonces tengo ese objeto. Entonces, nosotros ya habíamos demostrado que se tenía una composición que era la identidad, ¿no? Entonces, yo tenía que, sabemos que aquí lo que se cumple es que si era así, díganme si me equivoco, tenemos que psi primero, digo más bien, compuesto con phi, esto es la identidad en el conjunto de campos, ¿no? ¿Sí? O sea que si me tomo un campo, me fijo su subgrupo de Galois asociado, y luego me fijo en el campo fijo, regreso al mismo objeto, ¿no? Entonces, este era el que habíamos visto que era la identidad. Y entonces lo que queremos demostrar es justamente que se tiene la otra identidad, ¿no? ¿Sí? Queremos demostrar que justamente se cumple la otra composición, o sea que si yo primero aplico el psi, luego el phi, esto me tiene que dar ahora la identidad, pero ahora en la retícula de grupos. ¿Sí? Entonces con eso ya estaría demostrando que tengo un automorfismo. Y entonces notemos, aquí la nota importante, es que esta igualdad ya se cumple para el caso finito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la observación importantísima es que la igualdad ya sabemos que se cumple cuando digamos G de N sobre K es finito. O para las extensiones finitas, ¿no? O sea, para las extensiones finitas, de hecho, no N, digamos, vamos a ponerle aquí L. O sea, para cualquier extensión finita de Galois, ¿sí? Ya sabemos que se cumple la situación. Entonces, ahora nos vamos a aprovechar de todo lo que hicimos hasta hace rato, ¿sí? Si ya sabemos que se cumple para eso, entonces vamos a ver. Ajá. Ok, ahora CH. Uno de estos objetos, o sea, un subgrupo cerrado.
Entonces, como es un subgrupo cerrado, por lo que acabamos de ver, yo sé que H es igual a la intersección de grupos de la forma n sobre L, con L una extensión infinita. O sea, es una intersección de abiertos, esta es la proposición anterior, ¿verdad? Donde L es una extensión finita sobre K. Y entonces aquí está ya el truco, ¿verdad? Con, digamos, le voy a poner L sobre K finita. Entonces, como el resultado ya lo sé para las intersecciones, pues entonces ya lo único, y las intersecciones en general se comportan bien con imágenes inversas, digamos, entonces lo único que tengo que hacer es ver que esto se sigue comportando bien eh, con lo que queremos. Pero entonces aquí viene ya el truquito, que es simplemente hacer el calculito. Pues que yo voy a empezar con, ¿qué pasa si me empiezo con, es lo que quiero demostrar, ¿no? O sea, me tomo esta phi compuesto con psi de h. Me gustaría ver que este es h, ¿no? Es lo que quiero ver, ¿no? Entonces yo digo que este cuate es, por lo que acabo de escribir, simplemente es cosa de escribirlo todo. Es phi compuesto con psi de, ¿quién? Pues de la intersección de estos g's n sobre l. ¿De acuerdo? Es esta cosa, ¿sí? Porque h es esa intersección. Y esta cosa es phi compuesto con psi de ¿quién? Pues de la intersección. ¿Quiénes son estos gn sobre l? Yo digo que son los phis de L. ¿De acuerdo? Así es como se definió phi de L, de hecho, para estos casos finitos. ¿Sí? Y esto los puedo agrupar aquí, ¿no? O sea, están de ese lado. ¿Sí? Y ahora esto es lo mismo que phi compuesto con psi, pero ahora voy a sacar este phi de aquí, pero acuérdense que phi es un homomorfismo de látices. Aquí si quieren, en vez de la intersección es el cuña, es ¿cómo se llama? El cuña, el supremo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se comporta phi con el supremo y el ínfimo? Como es un como me revierten cosas, entonces aquí lo voy a poner compuesto con phi, si quieren, pero ahora de la unión o del cuña de los L's. Lo voy a poner así. Aquí, en realidad, es la unión de los L's. O sea, aquí, ¿quién es el cuña de los L's? Es la composición de todos los campos, ¿verdad? De todos los campos que conformaban. No es la unión, ¿no? Porque la unión de campos no es necesariamente un campo, pero esa es la cuña, o es el campo más pequeño generado por la unión, ¿sí? Aunque aquí posiblemente ya esté en un caso infinito, ¿sí? ¿Se fijan? La cosa es que cuando hago este volteo, aquí a lo mejor ya es una extensión infinita, pero aquí lo importante es que ahora sí ya tengo yo una identidad. ¿Cuál es la identidad que yo conocía que sí se cumplía? La de poner primero psi y luego phi, ¿no? Esta que está aquí. Esa ya es la identidad. Entonces esto debería de ser phi de la cuña de L, ¿sí? Pero por lo mismo, phi de la cuña de L pues es igual a la intersección, ahora sí la de los otros lados, de phi de L. Pero la intersección de los phi de L es la intersección de los g's n sobre L, y esto por definición es h. Y voilà. ¿Sí? Y entonces ya se cumple la identidad. Y utilizamos todo lo que hicimos ahorita, ¿no? Que todo cerrado era de esa forma, la intersección de los abiertos y bla, bla, bla. Ok. Entonces, ya, ahí está la teoría, ahí está el teorema de la teoría de Galois. Me falta lo del cociente y eso, pero eso ya lo hicimos. Ver que el cociente es la asociación exacta, ¿sí? Ver que el cociente es el isomorfo, eso ya lo hicimos anteriormente. Entonces, ya está todo lo que requerimos. Aquí ya está cayendo agua otra vez. Ya se me está yendo la luz. Afortunadamente tengo no break aquí. Entonces, se fue la luz, pero afortunadamente también ya acabamos. Entonces, me quedan unos poquitos minutitos. Si tienen alguna duda, comentario. Ok, ahora sí, la siguiente clase veo grupos profinitos con toda generalidad. Y como caso particular vemos los números p-ádicos, y este es un caso particular. Lo que le acabo de hacer, les digo, es la completación profinita de los grupos de Galois, ¿sí? De los grupos de Galois finitos, la completación profinita. Os estoy diciendo que el grupo de Galois de una extensión es la completación profinita de sus extensiones finitas, ¿sí? Los grupos de Galois de extensiones finitas. Entonces, el hecho de que sea una completación o una completación profinita es un hecho muy importante, que se reduce y se generaliza. Posiblemente, históricamente, los grupos profinitos nacieron así a través de estudiar estos grupos de Galois y se dieron cuenta que había otros grupos que cumplían este tipo de cosas, en particular, por ejemplo, los p-ádicos, y entonces vale la pena estudiarlos porque tienen un montón de propiedades. Y bueno, es lo que vamos a ver. Y ahora sí, ya con esos grupos profinitos ya tengo básicamente todo lo que necesito para empezar con las representaciones, ahora sí, de estas, con las propiedades.
Entonces, a lo mejor en la siguiente clase vemos ya lo que me falta y hasta la otra empezaríamos con representaciones. ¿Ok? Que ya nos vamos a ir más rápido. A ver. Estaría bien que fueran pensando en sus exposiciones, que se acuerdan que íbamos a hacer exposiciones, y también, pues ya estamos en noviembre. ¿Cuándo empezó el semestre? Finales de septiembre. Finales de septiembre. Entonces ya está, ya, yo creo que ya es bueno que me hacer un corte ya de ejercicios, para que no se les junten todos los ejercicios para el final, ¿no? O sea, ya hacer un corte de ejercicio, entonces que me manden, yo digo que terminamos con lo de grupos profinitos antes de representaciones de Galois, y entonces me mandan todos los ejercicios hasta entonces, ¿no? O sea, ya digamos que todavía faltaría una clase, entonces que ya me manden los ejercicios de eso para ya empezarlos a revisar, y entonces hacemos luego a partir de ahí corte y empezamos con las de representaciones de Galois, y eso ya sería otro bloque de ejercicios posiblemente, ¿de acuerdo? Entonces, para que ya vayan haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Y las notas, ¿no? A lo mejor ya aquí terminas tú, ¿verdad? Ya le tocaría a Luis Manuel con las notas. Sí, me toca a mí. O ya empezaste tú. No, ya no sé. Ya no sé. ¿Quién le tocaba ya esta clase? Bueno, ya digamos que acabas. ¿Sí? Y a partir de la siguiente que empiece Luis Manuel, ¿de acuerdo? Vale. Órale, pues. Bueno, entonces, ¿alguna duda? La reposición de las clases sí las vamos a tener, pero ya que me mueva y ya que me instale y eso para que no haya problema, ¿no? Entonces, luego nos ponemos de acuerdo cuando las podemos poner, las reposiciones. ¿Ok? Vale. Vale. ¿Tú vas? Gracias. Parece que no.